Hola a todos y bienvenidos a un nuevo imperdible PROMIS sobre la parálisis facial de la asignatura de Neurología. Vamos a ir desgranando las características principales y los signos clínicos más importantes tanto de la parálisis facial central como la periférica para incidir en sus diferencias que nos pueden ayudar a contestar las preguntas del examen. Vamos a intentar que este vídeo sea lo más fácil y más entendible posible para que sea más fácil de memorizar. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra y espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Vamos a empezar con las características generales del nervio facial. Se origina en la protuberancia lateral del tronco del encéfalo y entra al cráneo por el conducto auditivo interno junto al octavo par. Allí tiene el recorrido intraóseo más largo, es el nervio con este recorrido intraóseo más largo y sale del cráneo por el orificio estilomastoideo. Es importante tener en cuenta que después del ganglio geniculado, el nervio facial se va dividiendo en diferentes ramas y las más importantes es el nervio petroso mayor, que se encarga del reflejo corneal, el nervio estapedial, que se encarga del reflejo estapedial, el nervio de la cuerda del tímpano, que se encarga del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, y las ramas motoras. Este orden, el que veis en la diapositiva, es importante porque está ordenada la salida de más próxima a la más distal. Y ya veréis más adelante que esto es importante porque en función de si la lesión del nervio facial es más proximal o más distal, estará afectado pues unos reflejos u otros. En cuanto a la función del nervio facial, es un nervio mixto ya que tiene fibras motoras, se encarga de la mímica facial, del reflejo estapedial, de cerrar los ojos. Ojo, porque, valga la redundancia, no abre los ojos, eso se encarga el tercer par, solo se encarga de cerrarlos. También tiene fibras sensitivas, ya que se encarga de la sensibilidad de la región posterior del conducto auditivo externo, fibras sensoriales, como el gusto, acordaos de los 2/3 anteriores de la lengua, y fibras vegetativas, se encarga de la secreción de la glándula lacrimal, submaxilar y sublingual, pero no de la parótida. Es importante que nos suene todo esto porque sí que nos pueden hacer preguntas directamente sobre el nervio facial, ¿vale? Entonces, con esta diapositiva tenemos lo más importante. En función de dónde esté localizada la lesión, como decíamos antes, vamos a tener un tipo de parálisis u otra. Es importante tener en cuenta dos cosas, que la hemicara superior tiene una inervación nerviosa bilateral, ¿vale? Recibe ramas de los dos hemisferios. En cambio, la hemicara inferior solo del lado contralateral. Esto va a tener mucha importancia de cara a saber dónde está localizada la lesión de nuestro paciente en función de esos síntomas. También, según dónde esté localizada la lesión, hablaremos de una parálisis central cuando esté por encima del núcleo del séptimo par en la protuberancia, por encima, o una parálisis periférica si está localizada justo en el núcleo, ¿vale? Nuclear o infranuclear, por debajo. Vamos a verlo mejor, ¿vale? Aquí acordaros lo que comentábamos, ¿vale? La hemicara superior tiene inervación bilateral y la hemicara inferior unilateral y contralateral, ¿vale? Esto va a tener muchísima importancia y tenemos que memorizarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Parálisis central. La parálisis central hemos dicho que la lesión está localizada por encima del núcleo, de ahí supranuclear y afecta a la primera motoneurona. La musculatura facial solo estará afectada el tercio inferior contralateral. Acordaros que el tercio superior era una inervación bilateral. Luego en un dibujito vamos a entenderlo mejor. Pero nos tenemos que acordar que la parálisis central tiene una afectación exclusiva del tercio inferior contralateral y por lo tanto sí que puede movilizar la musculatura de la frente y los surcos de expresión están conservados y sí que puede cerrar los ojos. En cuanto a los reflejos corneales, estapediales y el gusto, está conservado, ¿vale? Porque acordaros que estas ramas eran más bien distales, ¿vale? No tan proximales en la primera motoneurona, ¿vale? Por eso estará conservado. Es importante que, dado que la afectación está en la primera motoneurona, para su diagnóstico se haga un estudio de neuroimagen. En cuanto a la parálisis periférica, acordaros que hemos dicho que la lesión podría estar localizada a nivel del propio núcleo de la protuberancia, que tendríamos, o se diría, una parálisis periférica nuclear, o por debajo del núcleo infranuclear, ¿vale? Aquí la musculatura facial estará afectada tanto el tercio superior como inferior de la cara ipsilateral, ¿vale? Súper importante. En la central era solo inferior contralateral. Aquí tenemos una afectación de toda la hemicara, pero ipsilateral. No puede movilizar la musculatura de la frente, los surcos están borrados y no puede cerrar los párpados, es lo que se conoce como el signo de Bell. Acordaros que sí que podrá abrir los ojos porque eso se encarga otro nervio, el tercer par, pero no cerrarlos.
En cuanto a los reflejos y al gusto, si es una afectación nuclear, van a estar conservados, igual que la parálisis central, porque estas ramas salen un poquito más distales. Y en la lesión infranuclear, ¿vale? Esta afectación dependerá del punto exacto de la lesión. Por lo tanto, tendremos que si está afectado, ¿no?, o alterado proximal a la salida del nervio petroso, sí que veremos que está afectado los reflejos. En cambio, si es un poquito más distal, pero es proximal a la salida del nervio estapedial, sí que veremos que el nervio corneal está conservado, pero no el estapedial, ¿vale? Y lo mismo con las glándulas salivales. Las parálisis periféricas, cuando son idiopáticas, se suelen conocer como la parálisis de Bell. Vamos ahora con un dibujito a volver a insistir en lo que acabamos de decir, que siempre se ve más claro. Si tenemos una parálisis facial central, acordaros que lo que estaba afectado era el tercio inferior contralateral. Imaginaros que hacemos un corte aquí, es supranuclear, ¿vale? Tenemos aquí el corte. Entonces, ¿qué vemos? Que si está cortado por aquí, yo corto la línea roja y la línea azul. Esta línea azul se ve completamente afectada. Por eso, el tercio inferior va a estar afectado y de forma contralateral a mi lesión, ¿vale? Pero sí que el surco, la comisura bucal se va a ir hacia ipsilateral porque esa parte de la musculatura sí que está activa y se puede contraer. Por eso se desvía la comisura bucal hacia ipsilateral, pero está afectada la musculatura contralateral porque corto la línea azul por aquí. En cambio, aunque yo corte la línea roja a nivel supranuclear, como tengo inervación bilateral de esta hemicara superior, ¿vale? Pues las fibras del otro lado, de las fibras contralaterales, van a poder inervar perfectamente la musculatura de la frente y poder cerrar los ojos, ¿vale? Por eso solo está afectada la musculatura inferior. ¿Vale? En cambio, en la parálisis facial periférica, aquí lo que tengo afectado es toda la hemicara ipsilateral. No puedo mover la frente, no puedo cerrar los ojos y el surco nasogeniano del tercio inferior también está afectado. Pero ahí la afectación es ipsilateral. ¿Por qué? Pues porque si yo hago un corte por aquí, por debajo de la lesión, incluso encima de la lesión, se me afecta tanto la línea roja que recibe las ramas de los dos lados como la línea azul, ¿vale? Por eso está afectado tanto arriba como abajo. Vamos a volver a insistir con esta tabla comparativa, ¿vale?, en las diferencias más importantes, para que nos quede claro. Parálisis central está localizado por encima del núcleo de la protuberancia, afectando la primera motoneurona, y la periférica puede ser una afectación nuclear o infranuclear. La musculatura de la hemicara superior va a estar respetada solo en caso de parálisis central, voy a poder mover la frente y cerrar los ojos, pero en la parálisis central lo que tengo es una afectación de la hemicara inferior de forma contralateral, pero la comisura bucal tira hacia ipsilateral. Ojito con esto. La parálisis periférica tengo afectada tanto la hemicara superior como la inferior, pero ipsilateral. Ya hemos visto en el dibujo por qué. Los reflejos y el gusto van a estar conservados tanto en la parálisis central como en la periférica nuclear, ¿vale?, ya que esas ramas del nervio facial salen un poquito más distales, y en la infranuclear va a depender del punto exacto de la lesión, ¿vale?, en función de si es más proximal o más distal. En cuanto al tratamiento, bueno, pues dependerá de la patología de base, pero el pilar fundamental es la corticoterapia y en algunos casos, sobre todo en los periféricos, podemos ayudar con una protección ocular o antivirales. En general, las parálisis periféricas tienen buen pronóstico. Las centrales dependerá de su causa. Acordaros que hay que hacer un estudio de neuroimagen para un mejor diagnóstico. En cuanto a las conclusiones, acordarnos de las generalidades del nervio facial, que se origina en la protuberancia lateral del tronco del encéfalo y que entra al cráneo por el conducto auditivo interno junto al octavo par y sale por el orificio estilomastoideo. Es el nervio con el trayecto intraóseo más largo. Sus ramas más importantes son el nervio petroso, el estapedial y la cuerda del tímpano, que tiene función mixta y que según los signos clínicos del paciente podemos saber exactamente dónde está localizada la lesión, lo que marca, ¿no?, el algoritmo diagnóstico terapéutico. Acordaos que la parálisis central afecta de forma exclusiva a la hemicara inferior contralateral, mientras que la periférica afecta a toda la hemicara ipsilateral. Acordaos también que la central y la periférica nuclear no afecta a los reflejos ni al gusto, en cambio la periférica infranuclear dependerá del punto exacto de la lesión. El pilar fundamental del tratamiento ya hemos visto que es la corticoterapia, pero que podemos añadir en algunos casos protección ocular y antivirales. Esto es todo, hasta aquí este vídeo sobre las parálisis faciales. Espero que los conceptos claves os hayan quedado muy claros y que a partir de ahora no fallemos ninguna pregunta sobre este tema. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente imperdible y muchísimo ánimo.